Y seguimos en Alemania porque crece la indignación por la injerencia del magnate Elon Musk en la campaña de las próximas elecciones generales que se celebrarán en febrero. El multimillonario apoya abiertamente a la ultraderechista Formación Alternativa para Alemania. De hecho, hace apenas una hora entrevistó en directo en la plataforma X a la candidata de esta formación, Alice Weidel. La candidata ultraderechista aludía de la siguiente manera al supuesto peligro en la que se encuentra la libertad de expresión. ¿Sabe qué es lo que hizo Adolf Hitler? Lo primero de todo fue eliminar la libertad de expresión. Él controlaba todos los medios. Si no hubiera sido así, jamás habría tenido éxito. Elon Musk preguntó en X a la gente si había que salvar al pueblo británico mediante una invasión estadounidense para derrocar al primer ministro laborista, al que llamó tirano y del que dijo que ayuda a los pederastas. Musk, además, rompió relaciones con un ultraderechista británico, Nigel Farage, porque le considera demasiado blando. Ultraderechita cobarde le llaman a esto. Musk está haciendo, además, campaña por Alternativa por Alemania, un simpático partido neonazi de cara a las próximas elecciones de febrero en ese país. Elon Musk, además, se puso durante unas horas como avatar en su cuenta de X la rana Pepe, un meme que los militantes de la extrema derecha utilizan para reconocerse entre ellos. No se cortan ya. Hace unos meses, mediante la difusión de bulos y mensajes de odio, Musk fue determinante para alentar una serie de pogromos en Reino Unido en los que varias turbas violentas recorrieron diferentes ciudades británicas dando palizas a cualquier persona racializada que se cruzaran por la calle y quemando negocios regentados por personas migrantes. Ojo, cuidado, no estamos hablando de un empresario facha cualquiera. Estamos hablando de uno de los tipos más ricos del mundo, dueño de X, una de las redes sociales más importantes, y además figura clave en el nuevo gobierno de Donald Trump. Casi nada. Ante el hecho evidente de que el hombre, quizá más rico del mundo, si no uno de los más ricos, miembro del equipo del que en breve será presidente de la primera potencia militar, dueño de una poderosa red social mundial, está dispuesto a usar todo su poder, pues la verdad es que cabe preguntarse qué narices podemos hacer. En los últimos días, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha respondido a sus ataques. También se han expresado públicamente contra Musk el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz o el primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre. Incluso el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Reckner, ha expresado reservas sobre que Musk pueda estar incumpliendo las normas de la Unión Europea en lo que se refiere a la gestión de riesgos sobre el discurso cívico y los procesos electorales. Y yo me pregunto si esto sirve para algo. Me da a mí la impresión que no para mucho. Hay también mucha gente progresista que ha decidido exiliarse de X y pasarse a Blue Sky, a Mastodon o que se han refugiado directamente en Instagram. Este tipo de iniciativas, pues hombre, están bien en tanto que no dejan de constituir un intento de lucha. Sin embargo, aquí en Canal Red pensamos que todos estos movimientos se han demostrado muy limitados. El abandono de X por otras redes sociales como Instagram, Facebook o incluso Blue Sky es algo cuyo éxito depende en última instancia del comportamiento ético de los dueños de la red de llegada de los exiliados de Musk. Incluso aunque la propiedad corporativa de la red que se elige como destino del éxodo parezca estar comprometida con ciertos estándares éticos, en un momento dado un multimillonario puede hacer lo mismo que hizo Musk con Twitter, comprársela. También puede ocurrir que una red refugio cambie de ética, como ha ocurrido recientemente con ChatGPT, que ya puede ser usado como herramienta militar sin ningún problema. No digamos ya si la red de llegada, como Facebook o Instagram, ha demostrado ya en el pasado comportamientos poco éticos. No podemos olvidar que entre los primeros casos de manipulación de la democracia mediante la manipulación masiva de las redes sociales, como son el Brexit y el escándalo de Cambridge Analytica, el vehículo utilizado fue Facebook y aquello se llevó a cabo con la connivencia de otro de los millonarios célebres de Silicon Valley, un tal Mark Zuckerberg, que además se acaba de sumar a los aduladores de Trump eliminando los verificadores de Facebook, Instagram y WhatsApp.
Claro, ante esta situación hay una opción de respuesta disponible que resulta muy evidente y que, sin embargo, prácticamente nadie se ha atrevido a mencionar: la creación de una red social pública bajo controles democráticos. Del mismo modo que en casi todos los países desarrollados el sistema de medios de comunicación privados bajo control corporativo convive e incluso compite con televisiones y radios de titularidad pública, nada impide que un Estado o una confederación de Estados, como la Unión Europea o quizá países de América Latina, dediquen una parte de sus recursos y sus capacidades a poner en marcha una red social que sea también pública, ¿por qué no? Pero no solamente estamos hablando de una opción que tiene una evidente legitimidad democrática, también tiene muchas más ventajas. En primer lugar, al no buscar el beneficio económico, los algoritmos que se inscriban en la nueva red social pública no tienen por qué tener el aliciente de la recaudación monetaria para caer en dinámicas nocivas como la difusión de bulos y odio o la búsqueda permanente de emociones fuertes frente a los procesos relacionales que ya han demostrado en numerosos estudios generar más interacción y por lo tanto más dinero. Además, en una red social pública, las normas éticas que los ciudadanos decidan democráticamente se pueden implementar directamente en su funcionamiento, algo muchísimo más eficaz que establecerlas en normas y directivas a posteriori, como se intentan hacer cumplir sobre las grandes corporaciones transnacionales mediante largos procesos de litigio. Por último, los diferentes estados del mundo son los únicos agentes económicos con un tamaño lo suficientemente grande como para poder competir con los grandes capitales, mientras que una iniciativa comunitaria o desarrollada por una pequeña empresa tiene pocas probabilidades de competir de tú a tú con X, con Facebook o con TikTok. Una red social que cuente con la enorme potencia de fuego presupuestaria de los presupuestos públicos sí puede mirar a los ojos a estos gigantes y obligarles a elegir entre el respeto a las normas democráticas o la desaparición. Presidenta Sheinbaum, presidente Lula, piénsenlo. Imaginen una nueva red social con el español y el portugués como lenguas de referencia, comprometida con la justicia social y los derechos humanos, financiada por las principales potencias latinoamericanas para competir con Musk. Hoy en La Base hablamos del gran tecnofaraón, Elon Musk. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Sospecho que este programa va a generar muchos comentarios en las redes. Las redes sociales se están convirtiendo en el terreno de combate ideológico y político más relevante, no porque llevemos nosotros diciéndolo mucho tiempo, sino porque los que ahora mandan en el gobierno de la primera potencia del mundo tienen claro que ese va a ser el terreno fundamental de combate ideológico y toca hablar, discutir y hacer propuestas para ver qué se hace con todo esto. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues vamos a hablar de tecnofeudalismo, de los últimos titulares que ha generado Musk y de por qué ha llegado a ser el tecnofaraón. No el único, pero sí el más importante. Manu Levín, ¿qué dicen los medios que seguramente están viendo sus barbas chamuscadas? ¿Qué dicen los medios, verdad? De aquel hombre al que se pasaron tantos años llamando genio, filántropo, etcétera. Bueno, vamos a plantearnos qué es lo que se dirime realmente en el fondo de todo esto, si el concepto de injerencia se queda corto quizá para definir lo que hay sobre la mesa y qué están diciendo los medios de comunicación, en particular la progresía mediática sobre Elon Musk. Ina Afinogénova. Vamos a hablar de los servicios Meta, de sus cambios de política y bueno, de cómo para Zuckerberg que la tendencia de hace unos años era la lucha contra la desinformación y ahora pasa a ser la lucha contra la censura. Esto es lo que pasa cuando te fías de los hombres de negocio para que encarnen valores éticos y políticos. Lo fundamental es ganar pasta. Hoy vamos a contar además con Raúl Sánchez Cedillo, cuyo análisis les va a interesar. Quédense hasta el final. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Elon Musk genera titulares a una velocidad inusitada. Solo en esta mañana decían pues, que si va a cerrar o a comprar TikTok, que si exige nuevas elecciones en Reino Unido, que si va
adquirir el Liverpool Football Club, que si va a volar un nuevo cohete. El caso es que para hacer una semblanza del personaje, que ya la hizo en su día Sara Serrano estupendamente aquí en La Base, podríamos tirar por diferentes caminos. Hay medios de información económica y espacios digitales donde durante años se ha creado, como decía Manu, una épica en torno a Musk que le trataba casi de deidad, ¿no? De divinidad, de superdotado, emprendedor, físico, inventor, magnate financiero, una personalidad arrolladora. De Musk se suele subrayar que nació en Sudáfrica, que triunfó en Estados Unidos, tierra de oportunidades, y que es el dueño de empresas como PayPal, como Tesla, como SpaceX y SolarCity, y también que a los 10 años se inició como programador, logrando vender su primer juego espacial, Blastar, por $500. A los 18 años se muda con su madre y sus hermanos y se van a vivir a Kingston, Ontario. Allí la situación no les fue muy favorable. Los hermanos Musk tuvieron que pedir préstamos, trabajar duro y esforzarse para entrar a la universidad, dice una de las múltiples biografías que circulan por la red. A los 2 días de estar en la universidad decide abandonar estos estudios, eligiendo perseguir el sueño de formar su propia empresa. Todo un emprendedor, este Elon. Claro, pero el asunto es que antes de ser el hombre más rico del mundo, el dueño de estas grandes empresas, antes de llegar a ser previsiblemente asesor de Trump en la Casa Blanca, antes de ser el héroe de los tecnobros y de los ciberincels, Elon es principal y básicamente un niño rico, el hijo del dueño de una mina de esmeraldas en Zambia, concretamente, que no lo decimos nosotras, que lo dice su propio padre, Elon Musk, que salió a la palestra en 2023 para poner en evidencia que su hijo omitía ese pequeñísimo detalle en su biografía para que no enturbiara ese cuento del millonario emprendedor hecho a sí mismo, el pequeñísimo detalle de haber amasado desde crío una fortuna a costa de saquear recursos minerales en África, vaya. Pero por lo que es noticia reciente en los últimos días, aunque ya saben, suele copar titulares cada semana, es porque ha puesto el punto de mira en las relaciones exteriores y concretamente en Londres. El millonario puso en duda la idoneidad de Starmer, el primer ministro británico, sugiriendo incluso que debería estar en la cárcel y apoyando abiertamente la extrema derecha británica. De hecho, su influencia ha dividido a los líderes de Reform UK, el antiguo partido ultra UKIP. De fondo, Musk ha utilizado un sonado caso judicial de violación múltiple y abuso sexual infantil ocurrido en Gran Bretaña hace más de una década y que el multimillonario ha querido llevar al marco de la inseguridad, la inmigración y la amenaza cultural contra Occidente. Vamos, un clásico de la alt-right, utilizar la violencia contra las mujeres y contra la infancia para parapetar discursos antifeministas, xenófobos y además de su conocida LGTBI-fobia. Pero no duden que a un misógino como Musk o a los ultras del UKIP en Reino Unido nuestros derechos les importan bien poco. Es más, con gusto nos borrarían del mapa. Pero volviendo a Londres, parece que muchos se preocupan ahora por este tecnoinjerencismo en asuntos internos que por lo que sea no vieron venir. Y ojo, no es el único caso. La pasada semana Elon Musk y la candidata a canciller de la formación ultraderechista alternativa por Alemania, Alice Weidel, en plena campaña electoral alemana, mantuvieron una conversación en directo a través de la red X, propiedad de Elon Musk, que para eso es su red social e invita a quien le sale, a quien quiere. De hecho, hablaron pues de sus cosillas, que si hay que apoyar a Israel, que si la inmigración está fatal, que si vamos a abrir una fábrica de Tesla en Brandenburgo, que si cuidado con los woques, que si Hitler no es socialista, vamos, la típica charla ligera entre nazis. En Reino Unido, Musk llama a unas elecciones. En Alemania, Musk catapulta a Weidel a la segunda plaza de los sondeos y la Comisión Europea estudia si aplicar su famosa ley de servicios digitales para combatir la desinformación. El problema, ya eso lo hemos contado aquí antes, es que estas estrategias de von der Leyen de pre-banking y de banking, ¿no?, de comprobación y censura, parece que solo se aplican en base a ciertos sesgos, como por ejemplo pues ser considerado prorruso o ser un peligroso activista. Si eres amigo de Israel o eres un potente medio de comunicación o si eres un multimillonario estadounidense, pues ahí hasta ahora les han temblado bastante más el pulso a la hora de combatir esa desinformación. El riesgo de la guerra contra la desinformación en las supuestas injerencias es que están directamente relacionadas con quién está detrás de los mensajes que se introducen y qué poder y capital acumulan quienes manejan esos mensajes. Y sobre todo sus intereses, que probablemente no sean los mismos que los de ustedes o los nuestros.
Por eso a la Unión Europea no le han molestado durante mucho tiempo los mensajes, por ejemplo, que desinforman en torno a las extremas derechas o en Ucrania, por ejemplo, o en América Latina, pero sí las que ahora alimentan a monstruos como Alternativa por Alemania o como los ultras británicos, que se les han ido de las manos. Pero recordemos que la Unión Europea ya ha censurado medios y señalado a periodistas y que también interfiere abiertamente en procesos electorales, Rumanía, Moldavia, Georgia, Venezuela, y que permite, sin embargo, a Israel cualquier desmán mientras veta o sanciona a otros países que le son incómodos. Así que más termina por ser la versión acelerada de haber dinamitado los consensos, por ejemplo, en torno al derecho internacional, y haber dejado a los turbocapitalistas como él hacer de las suyas en nombre de la libertad. El propio Musk anunció cambios en el algoritmo de X a principios de 2025 y varios estudios y trabajos de mapeo digital demuestran que lo manipula a menudo para multiplicar el impacto de los mensajes que a él le interesan. Una investigación de la Universidad de Queensland, por ejemplo, ha probado recientemente cómo el manejo algorítmico influyó en la campaña presidencial de Estados Unidos a favor de Donald Trump. ¿No queríais libertad de mercado, ingenuos? Pues toma testazas de libertad de mercado. Y si alguien piensa que ir migrando de plataformas va a ser la solución, pues como decíamos en la introducción, quizás se esté equivocando. Porque mientras haya tecnofeudalismo, habrá siempre amigos, amigas y amigues tecnomillonarios a los mandos de estas plataformas. Lo del tecnofeudalismo es una idea interesante que ha introducido el economista griego Yanis Varoufakis y que sugiere que hemos pasado del capitalismo a algo todavía peor. Una nueva era con inquietantes características feudales. Desde su perspectiva, los capitalistas dependen ahora principalmente del poder político establecido y de las rentas para extraer capital. Es decir, que en muchas partes del mundo ya no producimos plusvalía en lógicas industriales, sino de lo que Varoufakis llama el capital nube, que ha matado a los mercados y los ha sustituido por una especie de feudo digital. En ese feudo, no solo los proletarios, sino también los burgueses producen plusvalía y rentas para los propietarios del capital en la nube, como Elon Musk. Vamos, que según esta idea, si los viejos dueños del capital concentraban el poder, compraban gobiernos y liquidaban a sus competidores para vender sus cosas y hacerse más y más ricos, los capitalistas de la nube actuales ni siquiera se molestan en producir nada porque no solo sustituyen a los mercados, sino que los monopolizan gracias, según apunta este economista, a haber cercado y privatizado Internet y haber regado a estos tecnofaraones con un flujo constante y abundante de dinero de los bancos centrales, sobre todo después de la crisis de 2008. Tecnofeudalista o no, el hecho es que Musk está a pocos días de convertirse oficialmente en un asesor de Trump gubernamental, lo que le da acceso a instituciones, a mayor inmunidad y a mucha mayor influencia. Por delante quedan las elecciones en Rumanía, República Checa, Irlanda, por ejemplo, y también un interesante frente interno, el que tiene con Steve Bannon. Sí, porque parece que hay guerra en el gabinete. Steve Bannon, quien fuera estratega jefe de Donald Trump en su primera etapa como presidente de Estados Unidos, se ha cansado del nuevo mejor amigo del futuro Presi, y ha atacado a Musk en una reciente entrevista en el periódico italiano El Corriere della Sera. Es más, Bannon decía que hay que detener a Musk, que ya es un asunto personal. Antes decía, como aportaba tanto dinero, pues yo estaba dispuesto a tolerarlo, pero ya no, debería volverse a Sudáfrica, decía Bannon. Eres un tipo verdaderamente malvado, un tipo muy malo. La sartén, le dijo al cazo. En fin, pero de Bannon a más, de más a Bannon, estos spin doctors del trumpismo han tenido una década entera para enfangar y marcar la batalla cultural y han entendido muy bien cómo funciona el poder y la comunicación, como los troles de Milei y los troles y los jefes de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Por eso necesitamos más que nunca hacerles frente y para eso nos sirven las retiradas. Gracias, Ugasti. Aquellos que están difundiendo mentiras y desinformación lo más ampliamente posible no están interesados en las víctimas, sino que solo piensan en sí mismos. Quienes apoyan a Tommy Robinson no están interesados en la justicia. Esto lo digo porque están apoyando a un hombre que fue a prisión por casi hacer colapsar un caso de grooming en pandilla. Son personas que buscan algún tipo de emoción indirecta a través de la violencia que promueve gente como Tommy Robinson. Manu Levin, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Daremos un golpe de Estado a quien nos dé la gana. Aceptadlo, tuiteó Elon Musk en 2020 en respuesta a un usuario que le recriminaba el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales por el control del litio. Las indisimuladas y soberbias declaraciones y acciones injerencistas de Elon Musk contra países extranjeros para defender sus intereses
no son una novedad porque llevan años sucediendo, pero claro, cuando se dirigían contra países del sur global como Bolivia, pues no generaban casi impactos ni titulares en la prensa del jardín, y eso en el mejor de los casos cuando lo que había no eran discursos mediáticos de justificación o de simpatía con aquel golpe. Desde aquellos momentos hasta hoy, Musk ha ido acumulando más y más dinero, más y más poder económico y también más poder político. Va a formar parte, de hecho, del gobierno del país más poderoso del mundo, casi nada. Y las afrentas que ayer dirigía contra estados de la dimensión internacional que puede tener Bolivia, hoy las lanza ya contra países, digamos, con otro estatus y con otra relación con los Estados Unidos, ¿verdad, Manu? Nena, tú ya no eres más el gobernador de Canadá. Así que da igual lo que digas. Le espetó Musk hace unos días al que ha sido primer ministro de Canadá en los últimos 10 años, Justin Trudeau, que había declarado que Canadá jamás formará parte de Estados Unidos. Estados Unidos debería liberar al pueblo británico de su gobierno tiránico, ¿sí o no? Repito por si habéis escuchado mal, pensáis que habéis escuchado mal. Estados Unidos debería liberar al pueblo británico de su gobierno tiránico, ¿sí o no? Esta fue la encuesta en la que participaron, ojo, casi 2 millones de usuarios, de los cuales el 60% respondió que sí, que lanzó Musk en X la semana pasada, planteando la conveniencia de que Estados Unidos invada el Reino Unido, país que sabemos que es el gran aliado de Estados Unidos en Europa, para derrocar a su gobierno tiránico. Y luego está también toda la campaña de Musk que estábamos comentando antes para interferir en las próximas elecciones alemanas a favor del partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Suma y sigue. Euronews, la injerencia de Elon Musk en los debates nacionales enfada a Europa. El economista Musk propone que Estados Unidos invada al Reino Unido. La tensión entre Europa y el dueño de X se dispara. Las injerencias de Musk enfadan a Europa. Cuéntanos, Levin, ¿qué dice ahora la prensa del jardín? Que se pasaron años haciéndole la pelota a Musk. Enseguida vamos a ver algún ejemplo de cuáles son hoy los discursos mediáticos en Europa sobre todo esto, pero analicemos un momento más el repertorio injerencista de Musk y empecémonos corrigiéndonos a nosotros mismos, quizá en la aplicación de esta categoría de análisis, porque la cosa va mucho más allá seguramente del concepto injerencia, que creo yo que se queda un poco corto aquí. No se trata solo de mensajes directos del hombre más rico de la historia en su red social, como los que hemos comentado, que si usas X te los comes sí o sí gracias a los retoques que le hizo Musk a su algoritmo. Yahoo, Elon Musk modificó el algoritmo de Twitter para mostrar sí o sí sus tweets. No es solo que su algoritmo también censura determinados contenidos de otros usuarios, siempre por motivos políticos y siempre hacia el mismo lado. El país, Twitter, se ha plegado bajo Elon Musk a casi todas las solicitudes de censura por parte de gobiernos autoritarios. La red social ha restringido y retirado contenido crítico con las autoridades de Turquía y la India, entre otros países, incluso durante el periodo electoral. Y no es solo que Musk utilice X para promover explícitamente el voto a determinados partidos políticos reaccionarios, ¿verdad? Euronews, la Unión Europea investiga si la entrevista en directo de Musk con Alice Weidel, Alternativa para Alemania en X, fue ilegal. Bueno, ni siquiera es solo tampoco que Musk tenga tanto poder que puede marcar la agenda política de un país extranjero doblándole el brazo a su gobierno y a su ecosistema mediático autóctono y no a cualquier país. Fijaos en esta pieza de France 24. ¿Qué hay detrás de la guerra online de Elon Musk contra el primer ministro británico? A pocos días del inicio de la nueva administración Trump, en Londres se siente la tensión por el impacto de la animadversión de Elon Musk contra el primer ministro británico Keir Starmer en la relación especial con Estados Unidos. El millonario puso en duda la idoneidad del premier laborista para el cargo, sugirió que debería estar en la cárcel y ha lanzado comentarios que enaltecen a la extrema derecha británica, como lo hizo en Alemania. ¿Qué busca Elon Musk en Londres? Se pregunta France 24 y dice el texto. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de X, Tesla y SpaceX, entre otras empresas tecnológicas, ha sido acusado por el primer ministro británico Keir Starmer de difundir mentiras y desinformación. Esta, la primera reacción de Starmer, llega tras meses de nerviosismo en Downing Street, ataques personales y agresivas críticas contra el gobierno británico por parte de Musk en la red social X, donde el estadounidense tiene más de 200 millones de seguidores. La controversia ha sido desafortunada para Starmer. La furia online de Musk contra Starmer se centra, lo decíamos antes, en un caso sobre una red de abuso sexual que tuvo lugar entre 2004 y 2011, conocida como Grooming Gangs. Starmer, como fiscal general entre 2008 y 2013, conoció de cerca la causa que terminó en varias condenas, pero hoy Musk lo acusa de haber sido laxo. El poder de Musk es tal que este escándalo volvió a dominar la agenda pública y la virulencia en las redes sociales. El poder de Musk es tal
que este escándalo volvió a dominar la agenda política y la virulencia en las redes sociales. Atención, un solo hombre capaz de imponerle la agenda al mismísimo gobierno británico, obligado a salir a responder durante semanas por algo que además sucedió, según leemos en esta pieza, entre 2004 y 2011. Es decir, hace 15 y hace 20 años. Es alucinante. Pero no es solo todo esto, como decíamos. Es que Musk es un tecnofaraón que básicamente no se sujeta a las normas de los Estados-nación porque juega en otra liga, la de las megacorporaciones digitales que ya acumulan más riqueza y más poder que buena parte de los estados del mundo y que están definiendo, incluso para algunos teóricos, lo estaba contando Zugasti, lo que cabría calificar quizá como una nueva fase en la historia de la organización económica humana, eso que Varoufakis, por ejemplo, estaba llamando tecnofeudalismo. La Vanguardia, noticia de ayer: las empresas de Elon Musk dejan de registrar sus cuentas en España. Tesla y X incumplen las obligaciones sin informar de los motivos. Ambas sociedades habían estado registrando sus cuentas año a año hasta el ejercicio 2022. Las del 2023 deberían haber sido aprobadas por la Junta General o el socio único antes del 30 de junio de 2024 y depositadas en el plazo de un mes. La norma establece que transcurridos 6 meses del primer plazo, esto es el 31 de diciembre, podrá producirse el cierre de la hoja registral y activarse las multas, cuyo importe es en realidad menor para la órbita de Musk. En Román Paladino, que decía Julio Anguita que a Elon Musk le importan un pimiento las auditorías, las leyes, las instituciones, los estados. ¿Que me multan? Pues que me multen y quédense con el cambio. Pobres, lo que se está dirimiendo aquí, en el fondo, es ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está el poder? ¿En el Estado? Ojalá. ¿Dónde está el poder, efectivamente, en un mundo en el que personajes como Musk encarnan, digamos, una deslocalización creciente de la soberanía desde los estados y las instituciones públicas hacia las megacorporaciones digitales? ¿Dónde está el poder en el mundo de las transnacionales con sede en paraíso fiscal, de los ejércitos privados como Blackwater, de los fondos de inversión como BlackRock que superan el PIB no de varios países juntos, sino de varias potencias juntas, y de los nuevos faraones como Elon Musk, que se está apropiando hasta del espacio exterior, construyendo una red de satélites privados suyos de un millonario? Yo no sé si estamos reparando en lo suficiente en lo que significa eso, y que es capaz de intervenir de forma clarísima en los procesos políticos de cualquier comunidad humana del planeta, según parece. De hecho, fijaos, un titular que os traigo que creo que es muy elocuente a la hora de definir ese mundo que habitamos. Heraldo: el nuevo retraso del supercohete de Bezos refuerza todavía más a Musk en la carrera espacial. El New Glenn debería haber partido esta mañana al espacio, pero un problema técnico lo ha impedido, mientras el dueño de SpaceX acapara los lanzamientos y controla la NASA. Carrera espacial, un término que en el siglo XX estuvo ligado a la competición entre dos estados, Estados Unidos y la URSS, pero que hoy aparece en titulares para definir la competición entre dos megamillonarios. La carrera espacial del siglo XXI entre dos empresarios. No hay más preguntas, señoría, salvo la que hacías antes sobre qué está diciendo ahora, ¿no? Qué están diciendo los medios del jardín sobre Elon Musk. Vamos a acabar con esto. Os cuento que las publicaciones de la derecha mediática, en particular las típicas publicaciones, iba a decir económicas, pero casi podríamos decir religiosas, de doctrina neoliberal, bueno, pues siguen a tope con Elon. Expansión antes de ayer, la vía liberal, lo que Elon Musk le diría a Pedro Sánchez sobre el tamaño del Estado, las medidas que plantea el multimillonario sudafricano para racionalizar la administración federal en Estados Unidos son totalmente opuestas, dice Expansión, a las implementadas por el PSOE en España desde el año 2018, en su línea, pero la progresía mediática, atención porque esto sí que es noticia, parece que tiene pulso la criatura. El diario.es: Elon Musk declara la guerra a Reino Unido y Europa le mira con miedo. El diario.es: la Unión Europea arrastra los pies ante el desafío de Musk y Zuckerberg en plena ebullición de la ultraderecha. Y ojo, compañeros, al editorial del País de ayer mismo. Yo me he tenido que frotar los ojos, confieso, al leerlo. Europa debe reaccionar, es el titular del editorial del País. La ofensiva política de los magnates estadounidenses de la tecnología requiere una respuesta que saque a la Unión Europea de la dependencia. Paradójicamente, continúa el País, más preocupada por la relación transatlántica que por las libertades de sus ciudadanos, Bruselas ha reaccionado de forma vacilante. Aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, expresaron su incomodidad en un comunicado conjunto, su respuesta, dice el País,
reflejaba más el terror a irritar a los multimillonarios estadounidenses que la determinación de afrontar su desafío. La relación con Trump es distinta por tratarse de un presidente electo, pero la Unión debe responder con firmeza, pide el país, tanto a Trump como a los magnates de la tecnología que defienden sus intereses privados y a los que nadie ha votado. No basta con que algunos líderes, como Macron y Sánchez, reconozcan que la ofensiva de Musk es de carácter político porque interfiere en los procesos electorales. Urge una más firme reacción de la Unión Europea para salvaguardar su soberanía digital, casi tan importante como la territorial en el siglo XXI. Pues esta sí que no me la esperaba. La progresía mediática, después de pasarse años llamando a Elon Musk el Da Vinci del siglo XXI y de jalear la agenda belicista de los Estados Unidos, que es un desastre para Europa, ahora llama a defender la soberanía y a plantar cara a más. En fin, van a tener que recoger más cable que Dani Esteve con el Garibaldi. Gracias, Manu. El salto a Colombia de la base. Que es un medio contrahegemónico, alternativo o popular. Bienvenidos y bienvenidas. La base se emitirá una vez por semana. Miércoles a las 9 de la noche, hora de Bogotá. La base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente, que además financia nuestra comunidad con sus aportaciones. Una alianza con un canal que es independiente, insisto, con un canal que no responde a ningún interés corporativo. Ojalá los espectadores de la base pudierais escuchar las bromas que hace nuestro técnico de sonido mientras vosotros veis los separadores. Otro día, Ina Finogénova, todo tuyo. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Acompáñenme a ver esta triste historia de oportunismo político que se prolonga por años, trae beneficios exorbitantes a cambio de vender información de cada uno de nosotros y viene disfrazado, lo que es lo más importante, de cuidado, preocupación, el supuesto afán de hacer nuestra vida algo mejor. Hoy nuestro programa no va a tratar, y no trata, ¿no?, solo de un demonio como Elon Musk, un malo de película que parece casi creado por un guionista. Hoy se lo dedicamos a 2, 3 o 4 demonios directamente. Elon Musk, Donald Trump, por supuesto, pero también Mark Zuckerberg, el Partido Demócrata, o nuestra amiga Ursula von der Leyen con su pre-banking. Que los vientos de cambio ultraderechistas que llegan a la Casa Blanca soplarían también en los espacios digitales era inevitable por la cercanía de Elon Musk a Donald Trump. Por algo donó decenas de millones de dólares a la campaña republicana, ha estado entrando y saliendo de mar a lago como Pedro por su casa y hasta le enseñó al presidente electo de Estados Unidos su cohete. El antiguo Twitter ya está hecho al gusto y a la medida de su propietario, hasta con el nombre cambiado, ya saben, ahora se llama X. Ahora las modificaciones acordes a la época llegan a Meta, el imperio de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, que no apostó por Trump en su momento, ahora se ve obligado a hacer triples saltos mortales con tirabuzón para garantizar el negocio. Aquí todas tenemos claro el hecho de que sus políticas de la comunidad nunca iban de cuidar al usuario, ¿verdad? Así que de ser una herramienta de control digital en las manos del Partido Demócrata y de donar dinerito a la campaña de Kamala Harris, Zuckerberg pasó a buscar soluciones prácticas para sus negocios en estos tiempos turbulentos en los que los fact-checkers y lo que los MAGA llaman la cultura woke ya son más bien un lastre que un beneficio. A finales de noviembre, sobre el Día de Acción de Gracias, Mark Zuckerberg hizo una visita a Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, un encuentro que aparentemente se convirtió en un desencadenante de grandes cambios a los que se someterán las plataformas de Meta, Facebook, Instagram y Threads, que entre todas aglutinan a más de 3.000 millones de usuarios activos por el mundo, más de un tercio de los habitantes del planeta. Vaya. Esos cambios van precisamente en línea con la promesa trumpista de aniquilar la cultura woke. Pero, por supuesto, Mark Zuckerberg lo disfraza de preocupación por la censura en redes. Igual que cuando le dio luz verde a esa censura y la estaba aplicando a diestra y siniestra, lo disfrazó de preocupación por la propaganda de las fake news. Bueno, cambia la administración y cambian las inquietudes de Zuckerberg, ¿no? Ahora el gigante de Silicon Valley anunció que relajaría la moderación de conversaciones digitales sobre temas polémicos como la inmigración, el género y la sexualidad. O sea, se podrá hacer bromas sobre personas de ciertas razas o religiones, se permitirá, según New York Times, tachar de enfermos mentales a gente de determinada orientación sexual, se podrá culpar a determinadas nacionalidades de la propagación del coronavirus
coronavirus. Y para toda esta basura, uno tendrá a su disposición la plataforma que más le guste. Puede insultar por Facebook, pero si prefieres insultar por Instagram o Threads, pues no hay problema. ¡Viva la libertad, carajo! Además, se anunció la eliminación del programa de verificación de datos que tenía como objetivo frenar la desinformación. Un programa que se creó a raíz del famoso Russiagate y que en la práctica se convirtió en una herramienta de censura para todo el contenido que no se ajustaba a la visión del mundo de los famosos fact-checkers que lo controlaban. Los fact-checkers, en un momento dado, parecieron la solución a todas las mentiras y bulos que se propagaban por las redes sociales. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues que se han quedado todas en manos de las grandes corporaciones y de los grandes medios mainstream. ¿Verificaban mal? Probablemente en gran parte no, pero eran selectivos, como la verificadora de Pastor y Ferreras, Neutral, y la manipulación empieza ya desde la mera selección del tema a chequear, como bien sabemos los que llevamos un tiempo en el mundo de la información y los medios. Miras para un lado y se te olvida mirar para otro para no tirar piedras sobre tu propio tejado o sobre el tejado de quienes te pagan, tus financiadores. Tal cual, sin olvidar que también tienen muy claro, ¿no?, a quién creer y a quién no. Si se trata de una fake difundida por agencias o medios afines, son capaces de creerse hasta que un saludo nazi se hace para mantener el equilibrio, como es el caso, ¿no?, en pantalla. Pues el caso es que ahora la verificación de la información en las plataformas de Meta queda a merced de los propios usuarios, una influencia clarísima de Elon Musk que francamente no creemos que vaya a mejorar la experiencia para nada. De un espacio en el que se usaba el famoso shadow ban y la censura para opacar cualquier tema, Meta se convertirá en una suerte de foro coches. Además, con más contenido político, según el propio Zuckerberg, porque resulta que ahora se arrepiente de haberle quitado importancia, embaucado por los malvados demócratas. Esta salida del armario política que está protagonizando estas semanas el propietario de Meta es bastante épica. Está cambiándose de zapatos en pleno salto, vamos. Hace unos días asistió al podcast de Joe Rogan en el que dijo haber sufrido presiones y censura por parte del Partido Demócrata durante la pandemia del COVID. Dijo que gente de la administración Biden llamaba a su equipo y les exigía a gritos que censuraran memes y materiales relacionados con la vacunación contra el COVID. Por supuesto, siempre según la versión de Zuckerberg, él se oponía a ocultar la verdad. Una confesión que llega justito cuando ya esta gente del Partido Demócrata no puede levantar el teléfono y volverle a dar un grito a la gente de Zuckerberg. Ha visto la luz en un momento muy conveniente el amigo Mark. Para completar la transmutación, hace unos días se informó que los gerentes de varias oficinas de Meta recibieron instrucciones de retirar los tampones de los baños de hombres que la compañía proporcionaba para los empleados no binarios y trans. También eliminaron los temas transgénero y no binario en su aplicación de chat Messenger que permitían a los usuarios personalizar los colores y el fondo de pantalla de la aplicación. Todo ello, según New York Times, transcurrió en un ambiente de un inusual secretismo para la empresa en la que este tipo de modificaciones se solían debatir en chats, en conferencias y en reuniones. Y además se hizo de forma muy repentina. Pues se ve que le urgía mucho tender puentes con Trump. ¿En qué le puede ser útil la buena relación con el presidente de los Estados Unidos? Más allá de lo que van hablando de la supuesta censura de contenidos más o menos ultras y de los peligros de la cultura woke, que son básicamente patrañas a nivel de cuñado quejándose de que ya no se pueden hacer chistes de mariquitas en las redes, en fin, al nivel de Pablo Motos, en fin. Pero, ¿de cuánto dinero o de qué poder de lobby estamos hablando? Según conjetura el portal Verge, Zuckerberg podría estar interesado en que Trump ejerza más control sobre las plataformas digitales extranjeras, TikTok, que Trump busca prohibir, o Telegram. También que se ponga fin a la hegemonía de Apple en el mercado de las aplicaciones móviles y de las gafas de realidad aumentada. Aquí hay que entender que todo lo que tiene Zuckerberg es resultado de un shopping bien agresivo y no de las innovaciones de su empresa. Instagram lo compró y le introdujo Reels cuando no pudo comprar Snapchat, matando a esta última red básicamente. WhatsApp lo compró a otros, el proyecto de las gafas VR también. Todo inversiones, cero logros propios. Una buena mano en la administración presidencial es garantía de que en caso de necesidad puedas seguir siendo comprador o matón de la competencia que va surgiendo. Y claro, a cambio Trump pasa a tener muy cerquita a quien controla plataformas con más de 3.000 millones de usuarios activos, un tercio de la población del planeta Tierra con acceso prioritario a contenidos sobre los peligros de los migrantes y del wokismo. ¿Qué podría salir mal? Pues todo, pero exactamente igual que antes, cuando se pasó a censurar
censurar, eliminar y omitir contenidos que no se ajustaban al mainstream. Se presentó con la pátina de las reglas de la comunidad, ¿no? Pero eran las reglas del poder y de los medios y las plataformas al servicio de este poder. Etiquetaban páginas enteras como perfiles de no fiar. Yo misma he estado allí en los tiempos de Twitter previos a Elon Musk con la letra escarlata bien marcada por haber trabajado en medios públicos de Rusia. Se consideraba algo correcto hasta que Musk compró X, cambió esas reglas e introdujo otras, las que, por ejemplo, opacan los contenidos sobre el genocidio en Gaza. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, quizás unas redes sociales nuevas, públicas, un nuevo X, un nuevo Facebook o Instagram al servicio de los usuarios y no para influir, moldear y sacar datos con el fin de convertirlos en dinero. Suena utópico, eso sí, habrá que ver la experiencia con el Blue Sky, en qué deriva, porque de momento tiene pinta de que mientras surjan plataformas potentes habrá siempre intereses que busquen ponerlos a funcionar en su propio beneficio. Y estos intereses no suelen coincidir con los de las clases más populares o marginales, la verdad. Gracias, compañera. Elon Musk solo quiere el dinero. Haré lo que sea para echarlo de la Casa Blanca, titula el diario italiano Corriere della Sera. Tras la frase, su entrevistado, Steve Bannon, trampista y no uno cualquiera, es el ideólogo del ala más ultra del magnate y fue su asesor en su primer mandato. Indultado por Trump antes de dejar la presidencia y condenado más tarde por no colaborar en la investigación sobre el asalto al Capitolio. Cumplió 4 meses en prisión hasta finales de octubre y ahora dice que se ha propuesto acabar personalmente con Musk. Los hay que hablan de celos por no ser esta vez la persona de confianza de Trump en la Casa Blanca. Sociópata de Silicon Valley, inmaduro, lleva semanas atacando al multimillonario que está llamado a ser la mano derecha, muy a la derecha, de Donald Trump. Hoy nos acompaña Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hola, ¿cómo estáis? Lo que nos llama más la atención de esto es la velocidad a la que se está redefiniendo el campo, el terreno de juego de la política, que parece que se define en clave de redes sociales. Esta es una tendencia que venía de atrás, pero que parece que el éxito del trumpismo y digamos que Trump coloque a Musk en una posición estratégica como esa, de alguna manera hace que cada vez vaya a ser más evidente que el terreno en el que se juega la política hegemónica, el terreno, digamos, de la lucha ideológica, de las guerras culturales, es el terreno de unas redes sociales cada vez más evidentemente controlada por multimillonarios de ultraderecha. Queríamos conocer tu análisis al respecto, todo tuyo. Bueno, yo creo que esto va más allá de la guerra cultural, ¿eh? A ver, luego digo una cosa sobre el tecnofeudalismo, que no estoy de acuerdo con que sea tecnofeudalismo, pero lo que estamos viendo, esta aceleración de esos oligarcas, de las plataformas, en los que prácticamente, y está por ver, salvo Bezos y los CEOs o los directivos de Google, todo el resto, digamos, se ha vuelto fascista, porque no se puede llamar de otra manera, supremacista blanco, favorable al apartheid, favorable a la guerra. Lo que estamos viendo es, por así decirlo, un perfeccionamiento de 2 tipos de dispositivos, de 2 tipos de máquinas. Uno es claramente el de Goebbels, es decir, el Goebbels que escribe La conquista de Berlín, como, digamos, mediante, por un lado, la máquina comunicativa, prácticamente poniendo a su servicio todo el emporio mediático de la gran industria alemana, cuyo patrón era Hugenberg, ¿no? Y por otro lado, mediante las SA, pues conquistó Berlín y luego conquistó a las élites oligárquicas alemanas para tomar el poder en 1933, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte tenemos a una especie de nuevo Henry Ford, es decir, un magnate que controla sectores de punta industriales y que tiene un claro programa político fascista. Recordemos que Henry Ford es fundamental en la formación del hitlerismo, en Mein Kampf y en repetidas ocasiones para él, tanto como capitán de industria, pero también como ideólogo, Henry Ford es fundamental. Henry Ford, que en su diario The Dearborn Independent pues, publicaba la conspiración mundial de los judíos, ¿no? Las cosas han cambiado. Hoy
claramente es el sur global, son las razas inferiores, entre comillas, son las clases subalternas no blancas, el enemigo que directamente hay que destruir, hay que exterminar, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que estamos más allá de la guerra cultural. La cuestión es que precisamente Musk condensa la propiedad, pero sobre todo la dimensión estratégica de la industria de los satélites, de la industria espacial, que es lo mismo que una industria militar, y de la industria de las plataformas de la comunicación, es decir, controla máquinas de guerra puramente militares, infraestructuras de guerra fundamentales y también, obviamente, máquinas de producción de subjetividad fascista, ¿no? Lo está demostrando de manera palpable, ¿no? Quiere decir que ya no hace falta esperar más. Lo que es terrible es la actitud de miedo, de espera, que es la repetición de la misma actitud que las élites liberales tuvieron ante los fascismos. Secreta complicidad e impotencia, ¿no? Y esto tiene que ver también con el análisis de lo que estamos viendo. Musk es el jefe de esa constelación en la que está la llamada mafia de PayPal, los Thiel, los Koch también, aunque vengan de la industria fósil, los Mark Zuckerberg, que además tienen ese elemento de fuerte pasión. Hay que ver que Elon Musk no es un frío conspirador. Es tan psicópata como lo era Henry Ford cuando decía que los caramelos ya no sabían igual porque se habían apoderado de la industria los judíos y ya el sabor habían degradado la calidad del producto, ¿no? Es el mismo Musk que se hace antitrans porque su hijo ahora es una mujer trans, ¿no? Hay que reparar en que ese giro de Mark Zuckerberg coincide con su divorcio. Es decir, coincide con esa dimensión sádica, fascista, micropolítica de los hombres dolidos, de los cuarentones que ven que, pese a toda su potencia financiera, pese a todo su poder despótico, no son capaces de satisfacer sus deseos, ¿no? Que en el fondo sabemos lo que son, deseos impotentes, deseos sádicos, ¿no? Pero esta micropolítica se conjuga con una dimensión que ha venido creada por la financiarización. Musk no ha inventado nada. Musk ha hecho operaciones financieras, desde la compra de PayPal a la de SpaceX, a Tesla, etc. Es decir, es el producto de la financiarización del capitalismo y por lo tanto no es un tecnofeudalismo. Las diferencias son obvias. Podríamos dedicar precisamente un programa a todo eso. Es capitalismo precisamente porque lo que vemos es que, digamos, Musk controla la mediación tecnológica de todas las interacciones, ¿no? Del mismo modo, ojo, que los magnates del petróleo, cuando la crisis de 1973, controlaban la materia prima fundamental, ¿no? Y por eso no se les llamaba feudales, eran potentados financieros, ¿no? Pero sobre todo es capitalismo porque responde a un poder despótico, oligárquico, capitalista sobre las condiciones sociales comunes de la producción. Recordemos que Marx hablaba del socialismo de capital frente a las sociedades anónimas, la extensión de la gran industria, la progresiva socialización de la producción, y hoy estamos ante lo que hay que llamar un comunismo del capital. Y por lo tanto, la alternativa está ahí y la habéis señalado. La alternativa pasa precisamente por un programa radical de socialización y de expropiación, donde antifascismo, la urgencia del antifascismo como programa político de toma del poder, porque si no lo están tomando ellos, ya está clarísimo, de toma del poder. Y esa es la estrategia que hay que plantear a toda la izquierda y a todos los que se consideren de veras demócratas a nivel global. En ese sentido, lo que habéis planteado de una red social pública es absolutamente urgente, es prioritario. Por un lado, y por otra parte, de socialización de la producción, de hacer común lo que es común. Es común el agua, que sirve para los centros de datos, es común la tierra, en la que el poder financiero, es común las materias primas del planeta y es común el éter y el silicio.
en el que se desarrolla todo ese proceso capitalista, ¿no? Yo creo que Musk hay que pasar de la anécdota a señalar al peligro. Musk es el principal operador de la contrarrevolución fascista ahora mismo. Y este año va a ser terriblemente significativo en ese sentido. Y claramente, ¿cuáles serían las medidas para pararle? Obviamente, expropiarle, procesarle, poner una orden de búsqueda y captura por sus injerencias. Vemos que la Unión Europea presiona para que se anulen elecciones en Georgia, en Rumanía, dentro de la Unión Europea, pero ¿va a hacer lo mismo con Musk? Es obvio que no, porque además ya es un miembro de facto del gobierno de Trump y veremos hasta cuándo, ¿no? En ese sentido, tienen que ser las multitudes las que tomen el poder, las que construyan sus mediaciones políticas y sus máquinas de guerra comunicativa. Dentro de X, que hay que estar dentro de X con mayor motivo, porque hemos visto este agosto pasado lo que hizo en Gran Bretaña, sin prácticamente ningún tipo de contraparte o de contrapoder, ¿no? Pero también a través de redes sociales en las que la organización prime o la subjetivación prime sobre el enfrentamiento y la guerra, ¿no? Yo creo que esta cuestión de Musk es absolutamente decisiva, es el operador fundamental que puede dar un vuelco a lo que ya viene siendo un de involución y de cimiento del fascismo. Pero esa revuelta fascista la explicita Musk de manera clarísima. Quiere crear guerras civiles allí por donde interviene, ¿no? Y la cuestión de la guerra civil en Europa, que es básicamente la manera en la que designa la toma del poder fascista, con violencia, con situaciones de ingobernabilidad en la que sectores fascistas del Estado aprovechan para dar un golpe de mano. Y pensemos quién lo haría aquí, ¿no? Los desocupa, pero también fuerzas policiales y buena parte de la derecha española, metida en el Partido Popular, judicatura, etc. La perplejidad del extremo centro global es total. Ahora reacciona Pedro Sánchez, pero ya veremos cómo tanto Feijóo como sectores de los medios van a pasar del ¡ay, qué malo es más! A la componenda, porque Musk y Trump van a ofrecer algún tipo de beneficio, algún tipo de transacción, porque lo que plantean es precisamente una jerarquía de poder para generar un nuevo colonialismo fascista en el globo, ¿no? Enfrentándose con China, cosa que todavía no ha roto relaciones, como bien sabemos, porque Tesla sigue produciendo ahí, ya veremos qué sucede, pero la cuestión de controlar la producción de subjetividad para también controlar la adquisición de tierras raras, la adquisición de minerales básicos, de fuentes de energía, de infraestructuras, es el diseño, es un fascismo hiperdesarrollado, pero es un fascismo capitalista. Musk debe ser eliminado, sea como sea. Raúl Sánchez Cedillo, muchísimas gracias por tu análisis. Tomamos nota. Hasta pronto. Bueno, llegamos al final del programa. No olvidéis haceros socios y socias de Canal Red. Aquí a mi izquierda podéis ver ¿cómo se llama esto? El QR, para que ya parezco un abuelo, aunque me haya olvidado las gafas, para ayudar a que demos la batalla en un terreno como son las redes sociales, que se va revelando cada vez más crucial. Y por aquello de que ya tenemos una cierta edad, os vamos a dejar con un clásico, un tema de Tantango que se titulaba Atrapados en la Red. Hasta mañana.